marco 1. Uno de los órganos que sufre más cambio durante la gravidez es justamente nuestro útero, ¿verdad? Nuestro útero, ¿cuánto pesaba? 60 gramos, va al término, va a pesar 1 kilo, un poquito más, ¿sí? O sea, es que más va a sufrir cambios durante la gravidez. Entonces se transforma en un órgano muscular de paredes relativamente delgadas, con capacidad suficiente para acomodar el feto, la placenta y el líquido amniótico. Si nosotros más o menos estimamos el volumen, o sea, la cantidad, teniendo en cuenta el feto, líquido, placenta, todo eso, a término puede ser más o menos de 5 litros y puede llegar a ser de 20 litros o más. O sea, a eso puede llegar a crecer nuestro útero durante la gravidez. Para eso, obviamente, ¿qué va a hacer el útero? Va a hipertrofiarse y también va a sufrir una cierta hiperplasia. Esa hipertrofia uterina al comienzo del embarazo está estimulado por la acción del estrógeno y tal vez también un poco por la progesterona. Después de las 12 semanas, el aumento del tamaño uterino se debe sobre todo a la presión que ejercen los productos de la concepción en el crecimiento. La posición de la placenta también influye en la magnitud de la hipertrofia uterina, ya que la porción del útero que rodea al sitio placentario crece con más rapidez que el resto. Generalmente esa implantación placentaria se da en el fondo. ¿Se acuerdan que en el fondo había más espacio? Bueno, y es ahí donde generalmente se implanta. Obviamente que en algunas patologías puede implantarse en las partes inferiores y ahí, como les dije, va a ser algo patológico, ¿sí? El cuerpo y el fondo se vuelven más globulares y son casi esféricos para las 12 semanas. Por eso es que el embarazo en sí se conoce como el ovoide fetal, tiene forma ovoidal, ¿sí? Al final de la semana 12 el útero ya es demasiado grande para mantenerse dentro de la pelvis, se hace extrapélvico. Eso yo ya puedo palpar. Hay algo que se llama en examen físico obstétrico, se llama el tacto o palpación bimanual. Yo realizo el tacto y con la mano que se queda libre palpo la región abdominal para tratar de delimitar el tamaño uterino. En ese momento, cuando estoy realizando eso en el examen físico, voy a palpar justamente que ese útero ya está extrapélvico. Se desplazan los intestinos a los lados de arriba y llega casi al hígado. El ascenso uterino desde la pelvis casi siempre rota hacia la derecha, o sea, tiene una pequeña rotación hacia la derecha por culpa de la presencia a la izquierda del colon. Sí. Entonces, casi siempre el útero va a estar un poquito ladeado hacia la derecha. La paciente que está grávida, alguien acá en la clase ya experimentó gravidez, aparte de la otra. Ninguna de las chicas todavía se embarazó acá, la compañera. Durante la gravidez, uno percibe un cierto endurecimiento abdominal que la gestante percibe, pero no es doloroso. No es doloroso, ¿sí? A esas contracciones nosotros llamamos de contracciones fisiológicas. Y así como les dije, se percibe como un endurecimiento abdominal. ¿Sí? Se endurece. Nosotros a estas contracciones fisiológicas denominamos Braxton Hicks. ¿Sí? Son contracciones leves que no tienen una intensidad muy importante. Las contracciones fisiológicas, o sea, para entender la fisiología de las contracciones,
generalmente al útero se le somete a algo que se llama cardiotocografía. No solamente el útero, al feto también, ¿verdad? Entonces, la intensidad de las contracciones es medido por el tocógrafo, ¿sí? Y esa medición se da en milímetros de mercurio, ¿sí? No existe un útero atónico, o sea, siempre tienes un tono basal. Y ese tono basal está ahí entre 5 a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Siempre va a estar el tono basal. Cuando sube un poquito por encima de ese 5 o 10, es cuando justamente la paciente va a percibir ese endurecimiento, ¿sí? Esa intensidad puede llegar incluso a 25 milímetros de mercurio. La paciente no va a sentir todavía dolor. Como les dije, es una contracción leve, no dolorosa y no va a ser de mucha duración. O si es de mucha duración, ya va a ser una contracción verdadera, ¿sí? Ya va a hacer trabajo de parto. O sea, acá estamos hablando de la fisiología. Pasando esto, allá de los 30 milímetros de mercurio, es cuando la contracción ya se vuelve dolorosa, ¿sí? Entonces, si viene una paciente, yo le controlo durante un tiempo determinado de 10 minutos y no percibo ni una contracción, pero ella me dijo, ay, se endurecía mucho, probablemente lo que tenía era un falso trabajo de parto, ¿sí? Porque la contracción, cuando es regular, mínimamente durante ese periodo de 10 minutos, yo voy a sentir 2 a 3 contracciones. Ahí es cuando nosotros ya estamos hablando de un paciente en trabajo. El flujo sanguíneo uteroplacentario aumenta de manera progresiva durante el embarazo. Generalmente varía de 450 a 650 ml minutos cerca del término. La arteria uterina, para poder llegar a esta cantidad de demanda sanguínea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dilatar, ¿sí? Va a hacer una vasodilatación para que justamente se pueda cubrir esta demanda sanguínea. El diámetro también, aparte de dilatar, va a duplicar su diámetro, ¿sí? Por eso es que la paciente que está grávida, el útero sangra mucho durante la cesárea, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vasos están dilatados durante la gravidez. También la velocidad media por velocimetría Doppler va a estar aumentado 8 veces. ¿Cómo se logra esa vasodilatación? Generalmente es gracias a la estimulación estrogénica. El 17-beta-estradiol produce vasodilatación de la arteria uterina y reduce la resistencia vascular. El estradiol, la progesterona, que son hormonas que estaban producidas justamente por el ovario, y la relaxina, que también es producida por el ovario, contribuyen al descenso distal de la resistencia vascular materna conforme avanza la edad gestacional. ¿Se acuerdan del cuello uterino? ¿Cómo era la disposición histológica del cervix? ¿Cómo era el epitelio del ectocervix? Plano. ¿Y del endo? Cilíndrico, ¿verdad? Entonces, esta paciente, aparte de que yo les había dicho que a nivel vaginal hay un cambio, a nivel del cuello también hay una hipervascularización. Y esa paciente, gracias por esa vascularización y ese edema que se produce,
al mirar por la especuloscopía, de repente yo puedo observar un cuello más cianótico. ¿Sí? Más cianótico. Además de estar con un poco de ablandamiento. Eso yo puedo sentir en el momento que realizo el tacto. A eso se le conoce como signo de Egar. ¿Sí? También es un signo indirecto de Gardner. ¿Sí? También va a haber hipertrofia e hiperplasia de las glándulas cervicales. ¿Qué hacían las glándulas cervicales? Producen moco cervical. Y durante la gravidez tienen que producir en mayor cantidad porque esa es una barrera protectora. Hace que el moco se quede más espeso y esa es una barrera protectora para evitar justamente el ascenso de microorganismos que están a nivel vaginal. ¿Qué es eso tampoco? Y ese es el tapón, que el tapón que es la paciente durante el trabajo de parto va a eliminar con la dilatación, ¿verdad? Pequeña cantidad de músculo liso, su principal elemento es el tejido conjuntivo y recuérdense que dentro del tejido conjuntivo lo que yo más voy a tener son fibras de colágeno, ¿sí? La disposición de estas fibras de colágeno antes de la gravidez eran rectas, ¿sí? Una disposición bien organizada. ¿Qué pasa durante la gravidez? Esas fibras de colágeno se espacian, se quedan lejos uno de otro. ¿Para qué? Para favorecer a ¿qué? A la elasticidad, a la laxitud. Porque ¿qué va a pasar con ese cuello? Va a desaparecer va a dilatar, entonces va a borrarse, va a dilatarse. Entonces para favorecer justamente cambia la disposición de esas fibras de colágeno. Lo que les hablaba, acá no se ve bien, pero en el libro, en el video van a ver bien esta imagen. Yo les había hablado de que la disposición durante la gravidez se cambiaba. En algunas pacientes eso se visualiza a través de la macroscopía, a través de la especuloscopía. Entonces, yo veo el epitelio que está en el endocervix, se exterioriza, ¿sí? Entonces, esta es mucho más sangrante. Entonces la paciente de repente puede acudir a la consulta porque tiene sangrado, tiene que mirar por espéculo, si no es eso, ¿sí? Y ojo que esta paciente, cuando está grávida, en el momento que yo le voy a tomar el Papa Nicolau, que es una toma que realizo en primera consulta, tengo que tomar solamente de la zona que está el ectocervix. No traten de tomar la zona del endocervix, porque eso va a hacer que haya sangrado. No se toma en realidad el endocervix, ¿sí? Ectoprión se llamaba, ¿sí? Así como se ve. Ectoprión. Ectoprión. Y acá también tenemos el ectoprión. Las células mucosas endocervicales producen abundante moco adherente que obstruye el conducto, así como les decía. Por eso es que ellos se hipertrofian, porque tienen que empezar a producir mayor cantidad de ese moco, y eso es como una barrera protectora. En el momento que la paciente está en trabajo de parto y empieza a dilatar, una de las primeras cosas que va a perder justamente es ese tapón mucoso. Muchas pacientes vienen ya y te dicen, ya tengo mi seña. ¿Por qué? Porque están perdiendo ese tapón, que es algo más espeso, gelatinoso, ¿sí? Cuando la paciente está embarazada, hay un aumento en la presión intraabdominal, ¿sí?
y hay un aumento también en el peso mismo, ¿sí? Recuérdense que el útero crece, comprime a la vejiga y eso obviamente va a favorecer a ¿qué? A que haya prolapsos, ¿sí? Entonces es común que la paciente que esté embarazada venga con un leve prolapso que yo tengo que evaluar después de la gravidez si persiste o no, ¿sí? Y incluso ese prolapso puede venir con una cierta incontinencia urinaria, ¿sí? El trabajo de parto también, ¿qué hace la paciente? Aparte de las contracciones, algo que ayuda en el periodo expulsivo es que la paciente realice su fuerza, su pujo, ¿verdad? Y es muy importante que la paciente realice correctamente ese pujo, esa fuerza, para evitar justamente esto, el cistocele. Porque puede ser que ella ya no haya tenido, ya es un factor que favorece o que predispone la gravidez a los prolapsos. Pero imagínense que la paciente no tuvo durante la gravidez, pero hizo mal su fuerza durante el trabajo de parto. Entonces eso hace que ella tenga un cierto cistocele. Entonces, todo paciente en el puerperio también hay que controlar para ver si no se quedó con prolapso, tanto cistocele como un recto seno. Fazer mal a sua força. Como Porque, seria? O local que ela coloca o esforço? Exacto. Tu paciente en el momento que realiza la fuerza tiene que ser direccionado para abajo, ¿sí? Hay muchas pacientes que no realizan eso, ¿verdad? Porque no se les enseña, eso es algo que se enseña durante el control prenatal, cómo respirar, cómo hacer su fuerza, y de repente pues hace su fuerza, pero no hacia abajo, ¿sí? Los ejercicios que generalmente nosotros enseñamos durante el control prenatal se llaman los ejercicios de Kegel, que son los ejercicios que hacen que se fortalezca la musculatura pélvica. También es lo que nosotros enseñamos cuando hay prolapso, ¿sí? Para que pueda evitarse y en aquellos prolapsos leves incluso para que como un tratamiento conservador. Entonces, si la paciente no hace correctamente, direccionando, algunas hacen y lo que hacen es hinchar el rostro, se queda rojo la cara, pero acá no pasa, ¿sí? Entonces enseñar cómo va a pujar también es lo que hacemos en el control prenatal. No se preocupen porque eso vamos a llegar, ¿sí? No se preocupen, porque voy a adelantar ya los hechos. Ovarios. Ya hablamos qué ocurría en cada ciclo, era la ovulación. Gente, ¿cuándo inicia el ciclo ovario o el ciclo sexual de la mujer? ¿Cuándo es el día 1 del ciclo? Primer día de la menstruación. Ese es el día 1. ¿Qué es lo que pasa a nivel hormonal? Yo estoy hablando del eje completo. Recuérdense que a nivel hipotalámico, ¿qué se libera? Hormona liberadora de gonadotrofinas o el GnRH, que actúa a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis, que a su vez va a producir dos hormonas, FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante. Entonces, gente, estos dos hormonas actúan a nivel del ovario para la producción de estrógeno y progesterona. Pero ¿qué es lo que pasa en el día 1? En el día 1, lo que ocurre, se produce un pequeño pico de la folículo estimulante, y así como su nombre lo dice, folículo estimulante.
hace que haya un reclutamiento de una cierta cantidad de folículos primordiales, aproximadamente 10. Y hace que esos folículos inicien su maduración. De ese grupo de 10, uno va a ser el que va a ser el folículo dominante y va a ovular. El resto va a atrofiarse. ¿Sí? Cuando yo digo va a madurar, estoy hablando que va a hacer que se formen el corpúsculo de Graf. Corpúsculo de Graf. El corpúsculo de Graf, justamente en su interior, va a estar el ovocito, el óvulo. Este folículo, aparte de contener el ovocito, tiene una función endocrina, porque es ahí donde se van a producir nuestras hormonas ováricas. ¿Sí? Yo tengo dos tipos de células en la capa de este folículo de Graf. Tengo las células de la teca y tengo las células de la granulosa. Las células de la teca tienen receptores para la LH. O sea, llega la LH, se une a las células de la teca, viene el colesterol, que es nuestra materia prima de las hormonas esteroideas, ¿verdad? Y entra en las células de la teca. Y ahí es donde se convierte este colesterol a andrógenos, principalmente testosterona y androstenediona. Es ahí donde se produce. Las células de la granulosa, a su vez, tienen receptores para FSH. O sea, viene la FSH, se une a los receptores. ¿Y se acuerdan qué se producía en la célula de la teca? Acabo de decir. Testosterona y androstenediona, o sea, andrógenos. Estos andrógenos atraviesan de forma con difusión pasiva a las células de la granulosa y por un proceso de aromatización, gracias a la enzima aromatasa. Estos andrógenos se convierten en estrógeno, estradiol principalmente. El estradiol es el estrógeno potente de la mujer. Claro, se produce también estrona, que no tiene mucha función. Cuanto más maduro está este corpúsculo de Graf, mayor cantidad de estrógeno va a producir. Entonces, cuando llega a un cierto pico de estrógeno, eso se percibe allá arriba. Hay un feedback. Entonces dice nuestra hipófisis anterior, bueno, ahora es el momento de producir gran cantidad de hormona luteinizante. 36 horas después de ese pico ocurre la ovulación. Si esta paciente tuvo relaciones sexuales, va a quedarse embarazada. ¿Sí? Va a quedarse embarazada. ¿Qué pasa de ese corpúsculo donde estaba nuestro óvulo? ¿Qué pasa del corpúsculo? Es invadido gracias a la hormona LH.
gracias a la hormona LH, esto es invadido por un pigmento amarillo y cambia realmente su estructura, cambia su pigmentación, todo. Recibe el nombre desde ahí de cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Qué se queda hacer ese cuerpo lúteo ahí? Empieza a producir progesterona. O sea, en el ciclo ovárico, en 5 minutos le hablé casi todo el ciclo ovárico. Yo tengo dos fases. Una primera fase que serían los primeros 14 días, teniendo en cuenta que un ciclo dura 28, que está mediado por nuestra FSH y al cual yo le conozco como fase folicular. Luego viene la ovulación y luego los otros 14 días en adelante yo tengo la fase lútea, que está mediado por la LH. ¿Sí? Si esta paciente tuvo relaciones sexuales y se embarazó, este cuerpo lúteo empieza a producir gran cantidad de progesterona, que es la hormona hermana del embarazo, hasta que esa placenta esté madura, que es allá a las 16 semanas aproximadamente de gestación, para que desde ahí la placenta ya pueda producir la progesterona. Mientras ese cuerpo lúteo se queda ahí. Si esa paciente no engravidó, no se quedó embarazada, este cuerpo lúteo llega a los 14 días, no hay embarazo, ¿qué va a pasar? Va a dejar de producir progesterona. Y eso, cuando bajan los niveles de progesterona, eso siente justamente el endometrio y empieza otra vez la menstruación. O sea, hay una deprivación de progesterona para que pueda ocurrir la menstruación. Y ahí vuelve otra vez todo nuestro ciclo. ¿Sí? Entonces, por ende, por eso es que yo tengo la superficie de mi ovario lleno de cráteres, porque en cada ciclo se recluta un número de folículos, madura solamente uno, o en algunas ocasiones dos, y el resto se atrofia. Entonces va a llegar un momento que ¿qué va a pasar con esa mujer? Va a terminar los folículos. Y es cuando yo voy a tener la menopausia. A nivel vaginal aumenta la vascularidad, hay hiperemia en la piel y los músculos del perineo y la vulva, con ablandamiento del abundante tejido conjuntivo subyacente. Son frecuentes en esta gravidez los quistes de Bartolino y el absceso. ¿Sí? El aumento de la vascularidad afecta mucho la vagina y causa un color violeta. Ahí no se ve mucho, pero en el libro se ve. Esta es una imagen del libro, pero se ve acá en el proyector, no se ve tan bien. Pero esta coloración violácea de la vagina es lo que nosotros conocemos como el signo del Chau. ¿Está bien? Por quanto tempo isso passa a gestação? En los primeros tiempos ya puedo tener, por eso es un signo indirecto de gravidez. El pH de la grávida. Ustedes saben que el pH vaginal de una paciente, estoy hablando de la grávida, de la no grávida, está entre 4 a 4.5. Eso de la no grávida. De la grávida está entre 3.5 a 6. O sea, tiende a ser muy ácido o incluso llegar a ser alcalino.
¿sí? Entonces, ¿qué va a favorecer eso? A las infecciones oportunistas. Por ejemplo, la cándida. ¿Sí? Por eso es frecuente que venga una grávida que tenga una vaginosis, que puede ser bacteriana, una candidiasis, ¿sí? Por eso es muy importante que la paciente que está embarazada de repente le demos algo de ácido láctico. Yo generalmente le indico lo que se higieniza con jabones íntimos que contengan ácido láctico para evitar estas infecciones recurrentes. Esta paciente recuérdense que va a estar en lactancia. Entonces la mama va a sufrir cambios importantes también. Después del segundo mes, las mamas aumentan de tamaño y aparecen venas delicadas visibles justo debajo de la piel. Los pezones se vuelven mucho más grandes, más pigmentados y eréctiles. Las areolas se vuelven más anchas y pigmentadas. Ese era mi recordatorio de llamar. Las areolas se vuelven más anchas y pigmentadas. En las areolas existen elevaciones pequeñas que nosotros conocemos como las glándulas de Montgomery, que son glándulas más bien sebáceas que están hipertrofiadas. En algunas ocasiones, en el momento que yo le estoy haciendo el examen físico a la grávida, ya ella puede tener una pequeña salida de líquido a través del pezón, un líquido claro, a veces medio amarillento, blanquecino, que es el calostro, ¿sí? Es el calostro, ya pueden tener. A nivel de la piel, creo que es uno de los lugares, o sea, es un cambio local donde yo puedo ver muy visiblemente los cambios de la gravidez, ¿sí? Una de las cosas que es muy frecuente son las estrías de la gravidez. Las estrías generalmente del embarazo son rojizas, ¿sí? Esa es la característica principal, que son rojizas, un poco deprimidas en la piel abdominal. A veces también puede estar presente en la piel de las mamas, en los muslos. Los factores de riesgo para que esto ocurra, no en todas las pacientes vemos, ¿verdad? Pero en quienes, por ejemplo, podemos ver en aquellas pacientes que tienen un aumento de peso durante la gravidez, la menor edad materna y los antecedentes familiares. Se desconoce la causa de estrías gravídicas y no existen tratamientos definitivos. Existen algunas cremas de repente que ayudan, pero tratamiento específico no hay, ¿sí? También hay una separación de los músculos del recto en la línea media, lo que crea un cierto grado de diástasis. ¿Está bien? Hay una pequeña separación. ¿Ve así como se ven? Esto después de la gravidez se queda blanquecino, ¿sí? Después del embarazo no desaparece más la estría. Una vez que sale, ya se queda. La hiperpigmentación de la piel. En varias zonas de la piel de la embarazada hay una cierta hiperpigmentación. Una zona que casi siempre está hiperpigmentada es la línea alba o la línea media. Cuando yo veo que está hiperpigmentado, tengo que agarrar y escribir en mi historia clínica, ¿sí? Puedo poner línea alba hiperpigmentada o puedo poner directamente línea negra, ¿sí? También puede haber parches pardos irregulares de tamaño variable en la cara y el cuello, a lo cual nosotros conocemos como cloasma o melasma o máscara del embarazo. También puede haber pigmentación de las areolas y la piel genital, que también puede estar hiperpigmentada. ¿Y por qué ocurre esa hiperpigmentación? ¿Qué es lo que ocurre? Los melanocitos están elevados, o sea, la hormona estimulante de los melanocitos se eleva durante el embarazo, gracias a el estrógeno y la progesterona
tiene efectos estimulantes sobre esta hormona. Y por eso es que va a estar aumentado. Entonces, cuando yo veo una paciente y en la historia clínica dice tiene paneras y veo en el rostro, por ejemplo, hay melasma, tengo que escribir eso en mi historia clínica, por más que sea algo fisiológico. ¿Sí? Ahí acá está un cuadro justamente con relación con todo lo que hablamos hasta ahora, ¿verdad? La vulva, la vagina con signo de Chadwick, el útero, que en algunos autores le empiezan a llamar de decidua, el mismo. Bueno, los cambios metabólicos. En cada control prenatal, cuando se va la paciente al control prenatal, una de las cosas que yo tengo que controlar son los cambios metabólicos que esta paciente está teniendo, porque esto me puede dar, o de repente cuando yo le estoy controlando el peso principalmente, yo puedo tener algunos datos. Por ejemplo, le pesé en el último control prenatal y la paciente empezó con 60 kilos su embarazo. Ahora después de un mes viene y ella pesa 68 kilos, subió 8 kilos en un mes. Hay un aumento muy elevado del peso y eso puede hacerme denotar o ella aumentó de peso porque comió mucho o está teniendo alguna patología metabólica. Entonces es muy importante hacer un control estricto. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que ese índice metabólico basal materno va a aumentar del 10 al 20%. Eso traducido en peso va a ser aquella paciente que tenía 70 kilos, puede aumentar 14 kilos. ¿Sí? Hasta 20%. Y si es que de repente es un embarazo gemelar, le agrego un 10% más. ¿Sí? ¿Cuál es el requerimiento energético? ¿Cuál es el requerimiento que tiene esa paciente durante el embarazo? Es aproximadamente de 77.000 kilocalorías. Eso es lo que ella tiene que consumir durante el embarazo. En el momento que yo le estoy pesando a la paciente, ojo, que yo tengo que tener en cuenta que no es solamente que el bebé está aumentando de peso, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta el útero y su contenido, las mamas, el aumento del volumen sanguíneo y del líquido extracelular, y una fracción menor se debe a alteraciones metabólicas que favorecen la acumulación de agua celular, grasa y proteínas llamadas reservas maternas. Se estima entonces, teniendo en cuenta una paciente normosómica, tiene que aumentar aproximadamente 12.5 kilos. Eso el ejemplo que les di anteriormente, la que pesa 70 kilos, 14. ¿Entienden? Acá el libro especifica, este es un cuadro que justamente está en el libro, ¿verdad? Que especifica en qué va aumentando la paciente, cada ítem que va aumentando para llegar a ese 12 kilos y medio. ¿Sí? Y este es por trimestre, ¿verdad? Primer trimestre aumenta esto, segundo trimestre aumenta esto, tercer trimestre. ¿Tienen que saber esto? No va a pasar nada. Agua. El contenido de agua del feto, la placenta y el líquido amniótico se aproxima a 3.5 litros. Se acumula 3 litros más por el incremento del volumen sanguíneo de la madre y del tamaño del útero y las mamas. Las embarazadas presentan edema blando, que es demostrable en tobillos y piernas. Una sintomatología muy común en el tema del edema. Y esa es la característica justamente de la embarazada. El edema de la embarazada es un edema blando.
No es a que el edema duro, por ejemplo, de los pacientes hipertensos, por ejemplo. Un edema o con insuficiencia venosa. Es un edema blando. ¿Y por qué se da el edema? ¿Qué hay acá? Hay una tumoración, hay un embarazo que está comprimiendo justamente la zona pélvica, que va a hacer que haya un retorno venoso lento. Entonces la paciente no tiene nada que ver, ay, tenés edema, tenés presión alta. No, es un cambio fisiológico normal. ¿Sí? No es que llegue a agarrar y decir, pues ya escuché ya que hay gente que dice, ah, no tiene edema y tiene presión alta. No tiene nada que ver. ¿Sí? Este edema generalmente se presenta, principalmente si la paciente tuvo mucho tiempo parado, al finalizar el día. Esta acumulación de líquido, que puede ascender a casi 1 litro, se debe al aumento de la presión venosa por debajo del nivel del útero como consecuencia de la oclusión parcial de la vena cava, así como les dije. Proteínas. Al término del embarazo, el feto y la placenta juntos pesan casi 4 kilos y contienen alrededor de 500 gramos de proteína, o casi la mitad del aumento total del embarazo. Los 500 gramos restantes se agregan al útero como una proteína contráctil, a las mamas, sobre todo a las glándulas, y a la sangre materna en forma de hemoglobina y proteínas plasmáticas. Glúcidos. Cuando empieza el embarazo es muy común que las pacientes experimenten una cierta hipoglicemia, ¿sí? Y principalmente una hipoglicemia en ayunas, ¿sí? Esta paciente, después que come, y principalmente después de las comidas, puede presentar una hiperglicemia y una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque el páncreas todavía no logra compensar los niveles de glicemia. Hay una insulinoresistencia. ¿Por qué se da eso? Porque están circulando hormonas que favorecen a esta insulinoresistencia. Por eso es que es muy común la existencia de la diabetes gestacional, ¿sí? Estas hormonas son producidas principalmente por la placenta, por ejemplo el lactógeno placentario, la progesterona misma. Entonces, estas hormonas hacen que haya una insulinoresistencia, y si la paciente no es capaz de hacer una producción suficiente de insulina, va a quedarse con una diabetes gestacional. Doutora, essa glicemia pode estar correlacionada com aumentos de peso também? También. También hace parte también de eso. Después de la ingestión de la glucosa, las embarazadas presentan tanto hiperglicemia prolongada como hiperinsulinemia, así como una mayor supresión del glucagón. Esta respuesta indica un estado de resistencia periférica a la insulina inducida por el embarazo, cuya finalidad probable es asegurar un suministro postprandial de glucosa al feto. Recuérdense, la glucosa atraviesa la barrera placentaria y la insulina materna no. ¿Sí? Entonces, siempre eso tienen que tener en cuenta como fisiopatología de la diabetes gestacional. Esta insulinoresistencia y estimulación estrogénica también va a favorecer a una hiperlipidemia materna. Si ustedes le piden a la grávida su perfil lipídico y está alterado, no es porque se está alimentando mal. Es algo fisiológico. No, pero yo no le estoy hablando acá cuando está muy alterado. ¿Sí? Estoy hablando cuando está levemente alterado. No significa que la paciente no tiene una buena dieta. Es algo generalmente fisiológico. ¿Sí? Bueno, los electrolitos. Durante el embarazo normal
normal se retienen casi 1000 miliequivalentes de sodio y 300 miliequivalentes de potasio. La excreción de estos electrolitos no cambia durante el embarazo porque aumenta la resorción tubular. Ojo, durante la gravidez hay un aumento en la filtración glomerular de sodio y de potasio. Por eso es que la paciente grávida muy rápidamente puede llegar a una insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, ojo con la paciente grávida. Una de las primeras cosas, pierde sangre, perfil renal. Pierde tal cosa, perfil renal. Porque muy rápidamente esta paciente, como está muy aumentado su filtración glomerular, puede llegar a la insuficiencia renal. Una preeclampsia, por ejemplo, hace que rápidamente la paciente entre en insuficiencia renal. Es un signo de alarma. El calcio. La concentración sérica total de calcio, que incluye el calcio ionizado y el no ionizado, disminuye durante el embarazo. Por eso es que nosotros complementamos con calcio durante la gravidez. ¿A partir de cuándo? A partir de las 20 semanas. ¿Sí? El esqueleto fetal acumula cerca de 30 gramos de calcio hacia el término de la gestación, 80% del cual se deposita durante el último trimestre. La duplicación de la absorción intestinal materna de calcio está mediada por el 1.25 dihidroxivitamina D3, por eso es que el calcio que le tengo que dar a la paciente tiene que tener aparte vitamina D3. No sirve el calcio solo. ¿Sí? El magnesio. Los niveles séricos de magnesio también disminuyen durante el embarazo y el embarazo en realidad es un estado de deficiencia extracelular de magnesio, por eso es que los complementos vitamínicos de la gestación también tienen magnesio. ¿Sí? Yodo, otro que también está presente en las vitaminas prenatales. ¿Sí? Los requerimientos de yodo aumentan durante el embarazo porque la síntesis de tiroxina en nuestro T4 materna se eleva para mantener el eutiroidismo materno y transferir la hormona tiroidea al feto al inicio del embarazo, antes que la tiroides fetal funcione. Entonces, yo le pido a la grávida perfil tiroideo, y no porque su T4 está elevado significa que ella tiene un hipertiroidismo. Que voy a fijarme, ejemplo, en su TSH. Si está normal es porque está aumentado de forma fisiológica. ¿Está bien? Acá lo que es más común acá principalmente en la región es luego trae el hipotiroidismo. El TSH bajo con niveles elevados de T3 y T4. ¿Sí? Y me van a decir por qué. Por el consumo de mandioca. ¿Sí? La hormona tiroidea fetal aumenta en la segunda mitad del embarazo y esto contribuye a incrementar los requerimientos maternos del yodo porque este cruza justamente la placenta con facilidad. La bulimia. Después de las 32 o 34 semanas, la bien conocida hipervolemia, porque recuérdense que el embarazo es como si fuera que la paciente tiene una yarde, ¿cómo se llama? Un parásito. Es un parásito que depende, ¿verdad? Bueno, es eso. Entonces obviamente que va a haber una hipervolemia, ¿sí? De 40 a 45% por arriba del volumen sanguíneo normal. Cubre las demandas metabólicas del útero crecido y su sistema vascular tan hipertrofiado. El aumento del volumen vascular también protege a la madre y por consiguiente al feto contra los efectos nocivos del retorno venoso alterado en posiciones supina y vertical y salvaguarda a la madre contra los efectos secundarios de la pérdida sanguínea derivada del parto. En síntesis,
los niveles de hematocrito y hemoglobina durante el embarazo no son iguales al adulto no grávido, ¿sí? No es que yo veo con una paciente con un hematocrito bajo y una hemoglobina baja que yo ya hablo de que esta paciente está en una anemia. Los valores son diferentes, ¿sí? Por el estado de hipervolemia que tiene mi paciente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tipo de anemia más frecuente durante el embarazo? Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Ferropénica, ¿verdad? Anemia ferropénica. La concentración de hemoglobina y hematocrito disminuyen un poco durante el embarazo. Como resultado, la viscosidad de la sangre entera disminuye y la hemoglobina al término es aproximadamente de 12.5 en una paciente en promedio. Pero, ojo, yo considero anemia recién en el primer y tercer trimestre cuando es menor a 11 mi hemoglobina. Ahí recién considero anemia. Y en el segundo trimestre, donde justamente mi volemia es mayor, anemia recién es a partir de 10.5. ¿Está bien? Entonces es diferente. Los leucocitos. No voy a alertarme si viene una grávida y me trae un hemograma con una leucocitosis y ella clínicamente está bien. Hasta 15.000 es normal. En el puerperio, o sea, en el posparto, incluso puede llegar a 25.000. Y si clínicamente mi paciente está bien, no me alerta. ¿Sí? Hasta 25.000. No digo si la paciente tiene 20.000 pero tiene fiebre, hay otra cosa. ¿Sí? Si clínicamente está bien, hasta 25.000. Nosotros, en la práctica, hasta 16.000 aceptamos. Pero en nuestro libro, Williams habla hasta 25.000. ¿Sí? Bueno, también va a aumentar PCR, eritrosedimentación, procalcitonina, por eso no les pido durante el embarazo, todo eso. A nivel de la coagulación, como la fibrinólisis aumenta, se incrementa aún más en el embarazo gemelo. Durante la gestación normal, el fibrinógeno aumenta cerca del 50%. Y hacia el final del embarazo está entre 450 con límites de 300 a 600 miligramos por 100 ml. El gasto cardíaco, obviamente, hay más volemia, va a aumentar. Entonces, la presión arterial media y la resistencia vascular van a disminuir. ¿Sí? El volumen sanguíneo y la tasa metabólica basal aumentan, el gasto cardíaco en reposo medido en decúbito lateral aumenta de forma significativa desde el comienzo del embarazo. El útero comprime de forma casi constante el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo, cosa que hablamos ya del porqué. También puede comprimir la aorta. Por eso nosotros generalmente recomendamos a la paciente cuando se acuesta, más todavía cuando se acuesta va a comprimir, entonces que el decúbito lateral es la posición más deseada y principalmente el decúbito lateral izquierdo, para favorecer a todo, que mejore la sintomatología causada por esto, ¿verdad? Como consecuencia, el llenado cardíaco podría reducirse con descenso del gasto cardíaco. La presión arterial. La presión en la arteria braquial con la paciente sentada es menor que cuando ella se encuentra en posición supina lateral. Ya la presión diastólica disminuye más que la
sistólica. Nosotros hipertensión consideramos cuando la paciente tiene cifras tensionales mayores a 140/90, ¿sí? Y nos alertamos más cuando sube la diastólica en comparación a la sistólica, ¿sí? El sistema pulmonar. El sistema pulmonar es uno de los más afectados durante el embarazo, porque ¿qué pasa? Está comprimido, ¿sí? Por la gravidez. La capacidad funcional residual disminuye en cerca de 20 a 30% o 400-700 ml durante el embarazo. Esta capacidad está compuesta por el volumen de reserva expiratorio, la capacidad funcional residual y el volumen residual disminuyen debido a la elevación del diafragma. Por ende, el consumo de oxígeno aumenta 20%, 10% mayor otra vez en los embarazos múltiples, y el trabajo de parto, ese consumo de oxígeno va a incrementarse entre 40 a 60%. Por eso es que durante el trabajo de parto, y una de las funciones principales del control prenatal es enseñarle a la paciente a saber respirar. No es por nada que yo le digo a la paciente que está en trabajo de parto: respira, respira, porque justamente necesito oxígeno que le llegue a ¿quién? Al bebé. Recuérdense que mientras ese bebé esté ahí adentro, la mamá es la que le va a pasar buena oxigenación. A nivel renal, el tamaño renal aumenta cerca de 1.5 centímetros. ¿Se acuerdan que les dije que la filtración glomerular estaba aumentado de nuevo, ¿verdad? Tanto la tasa de filtración y el flujo plasmático renal aumentan desde el inicio del embarazo. La relaxina aumenta la síntesis de endotelina y óxido nítrico en la circulación renal, y esto causa una vasodilatación y un descenso en la resistencia de las arteriolas renales aferentes y eferentes, con aumento consecuente en el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Muchas veces en el análisis de orina de repente aparece en glucosa una cruz. No siempre esa glucosuria es algo anormal, puede ser. Yo no les digo si de repente es 2, 3 cruces y la paciente es luego diabética, ¿sí? Pero si ella es una paciente no diabética y que tiene una cruz, puede ser algo fisiológico, justamente por aumento de la filtración glomerular junto con el deterioro de la capacidad de reabsorción tubular para la glucosa. El uréter, ¿qué pasa el uréter? Y principalmente del lado derecho, está comprimido, ¿sí? Entonces puede haber una dilatación del uréter, ¿sí? Incluso en algunos casos es muy común ver una hidronefrosis en las pacientes embarazadas. Obviamente estas pacientes tienen una predisposición a tener infecciones, ¿sí? Entonces siempre cuando de repente viene una paciente y sospechamos que se trata de una infección urinaria alta, le solicitamos una ecografía renal para ver si no se trata de una hidronefrosis causada por una dilatación ureteral, ¿sí? A nivel del aparato digestivo, como hay una hipervascularización de las mucosas, una de las mucosas alteradas van a ser también las encías, ¿sí? Van a estar hiperémicas y reblandecidas, y es muy común que la paciente tenga gingivitis gestacional, ¿sí? El apéndice casi siempre se desplaza hacia arriba por el embarazo. ¿Y qué puede tener la paciente? Es común durante el embarazo, ¿no? Apendicitis. ¿Sí? Y por eso es que la apendicitis durante la gravidez no es como en la no grávida. Puede tener sintomatologías diversas, ¿sí?
ese desplazamiento justamente. Algo que siempre se están quejando las embarazadas es de la pirosis, ¿sí? Es frecuente y la causa más probable es el reflujo de las secreciones ácidas y no tiene nada que ver que el bebé tenga mucho cabello. El cambio de posición del estómago contribuye a su frecuencia y el tono del esfínter esofágico inferior también disminuye. Los hemorroides también son bastante frecuentes durante el embarazo porque hay una lentitud, un retorno venoso. Aparte también durante el trabajo de parto ella puede hacer su fuerza y eso también va a ayudar a que se formen más de hemorroides. Esta paciente, aparte de eso, también tiene mucha predisposición al estreñimiento. ¿Por qué? Porque está todo aplastado, el intestino, todo va a ser más lento, el peristaltismo, ¿sí? Entonces es muy frecuente. Por eso muchas veces tenemos que medicarle a la paciente para evitar las complicaciones. La vesícula biliar tiene también un vaciamiento disminuido, hay una éxtasis y el aumento de la saturación biliar de colesterol durante el embarazo contribuye justamente a la mayor prevalencia de los cálculos. Y lo peor es que la paciente viene con mucho dolor y no le podemos tocar. Solo con la dieta. Hasta que nazca bebé y luego que nazca bebé se toca la vesícula. Otra patología que puede ocurrir durante el embarazo es la colestasis intrahepática, que es cuando los niveles de ácido biliar están muy aumentados, ¿sí? ¿Y por qué se da eso? Por los niveles altos de estrógeno, ¿sí? Entonces hay una inhibición del transporte intraductal que hace que se eleven los ácidos biliares circulantes. Y eso es tóxico para el bebé, ¿sí? La paciente que tiene una colestasis, la primera sintomatología que va a presentar no es la ictericia, va a venir reclamando de prurito palmoplantar. Y esto generalmente ocurre en los últimos trimestres del embarazo. Y si no me doy cuenta, como el ácido biliar aumenta en gran cantidad, eso es tóxico para el feto y puede llevarle al óbito. ¿Sí? Y acá está un cuadro, ¿verdad?, en donde está todo lo que les dije: aparato cardiovascular, respiratorio, qué pasa a nivel gastrointestinal, a nivel hematológico, renal urinario, endocrino metabólico, ¿sí? Y es así más o menos que yo quiero que ustedes hagan para que puedan entender, porque la doctora les va a pedir en el examen para que citen, ¿sí? No va a estar en un caso clínico, va a estar para que ustedes escriban, ¿sí? Y para que les facilite tienen que hacer este cuadro conceptual. Y eso.